Muy buenos días. Da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 24 de mayo de 2016, a las 12 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Elisa Aguirre Rodríguez. Presente, señor secretario. Magistrada María Concepción Reyes. Presente. Magistrada Emilia Vera González. Presente. Magistrada Presidenta Marcela Garza Gómez. Presente. Están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar rápidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 3 recursos de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente, indicados en los estados de este tribunal. De la cuenta, magistrada presidenta. Gracias, señor Secretario General. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a su consideración los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, si van a manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor Secretario, licenciado Juan Real Pérez, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno, la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes. Sí, lo vemos, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TERAP 30/2016, interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo YETAM CG 11/2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas dentro del expediente del procedimiento sancionador especial 24/2016, en el que tuvo por acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña atribuidos al Partido Verde Ecologista de México, por lo cual sancionó al mencionado instituto político con una amonestación pública. En ese mismo acuerdo, entre otras cuestiones, también se determinó que no se acreditó la responsabilidad de dicha conducta de la candidata del partido mencionado al cargo de diputada local por el distrito número 15. El recurrente señala básicamente como concepto de agravio que la autoridad responsable vulneró los principios de exhaustividad y congruencia, ya que no valoró todas las pruebas que oran en actos, siendo que de ellas se desprende la responsabilidad de la candidata al cargo mencionado, de las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y promoción personalizada de servidores públicos. Asimismo, se duele de que la autoridad debió requerir el contrato por el cual se ordenó la colocación de la propaganda considerada como violatoria de la ley electoral, y por otra parte sostiene que la infracción no debió de ser calificada como leve, toda vez que la responsable señaló la existencia de dolo en la conducta. En el proyecto se propone declarar infundados los conceptos de agravio en razón de que del análisis de las constancias que obran en actos, así como del acto impugnado, se advierte que, contrario a lo señalado por el recurrente, la responsable sí analizó cada una de las probanzas sin que de dicho ejercicio se desprendiera fehacientemente la responsabilidad de la candidata antes mencionada. En esa misma tesitura no se advierte en actos que se configure la infracción consistente en promoción personalizada de los servidores públicos, ya que dicha candidata no es servidora pública, por lo cual no se materializa el elemento personal de la falta. También es de desestimarse lo sostenido por el impugnante en el sentido de que la autoridad debió requerir el contrato citado anteriormente, toda vez que en el procedimiento especial sancionador opera el principio de intervención mínima, por lo que en la especie a ningún fin útil conduciría a recabar mayores medios de convicción si los existentes en actos resultaron idóneos para que la responsable sancionara al partido infractor. En ese mismo sentido, es infundado lo señalado por el postulante en relación a que, al existir dolo, la sanción no debió calificarse como leve, ya que del análisis de la resolución impugnada se advierte que la responsable no solo consideró el elemento del dolo al momento de calificar la falta, sino que entre otras cosas tomó en consideración el beneficio obtenido por el infractor, las circunstancias particulares en que se desarrolló la conducta, la reincidencia,
así como la utilidad de la sanción para disuadir al partido infractor de llevar a cabo en subsecuente conductas similares. Considerando lo anterior, magistrada presidenta, la ponencia propone confirmar el acto impugnado. Es cuanto. Gracias, secretaria. Compañeros integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿No se desean hacer alguna intervención? Sí, Magistrada. voy a hacer una pequeña intervención en relación al asunto del cual acaba de dar cuenta el secretario. Este asunto deriva de un procedimiento especial sancionador que fue integrado con motivo de la queja que presentó el representante del partido Movimiento Ciudadano en contra del Partido Verde Ecologista de México y de Vidalia Saez Martínez Correa, candidata a diputada por ese partido por el distrito 15. Le atribuye actos anticipados de campaña, así como de promoción personalizada, aduciendo que existe la colocación de dos espectaculares antes del inicio del periodo de campaña, pues aduce que estos fueron colocados desde el día 15 de abril del presente año. En razón de esta queja, la responsable le inicia el procedimiento sancionador, determina tener por acreditada la infracción consistente en actos anticipados de campaña y sanciona al partido con una amonestación pública. Sin embargo, por lo que hace a la candidata a diputada, considera que no se acredita su responsabilidad de la infracción. Inconforme con lo resuelto por la responsable, el Partido Movimiento Ciudadano interpone recurso de apelación, que es el del que estamos conociendo ahora, cuyo proyecto se dio cuenta, y fundamentalmente el actor argumenta tres agravios. Dice que la responsable violó los principios de congruencia y exhaustividad porque no se valoraron todas las pruebas existentes en el expediente. Sostiene que de ella se desprende la responsabilidad de Vidalia Saez Martínez Correa, quien es candidata a diputada por el 15 distrito, por las infracciones consistentes en actos anticipados de campaña, así como promoción personalizada de servidores públicos. Dice también que la responsable debió requerir a la empresa que fue contratada para colocar los espectaculares con el objeto de aliviar nuestro gasto, y que además la infracción no debió de calificarse como leve, toda vez que la responsable determinó la existencia de doble en la conducta. Respecto a esto, nosotros proponemos declarar el juzgado los agravios en atención a lo siguiente. Nosotros consideramos que la responsable, contrario a lo que aduce el quejoso, sí valoró las pruebas existentes en el expediente. Tal es así que, bueno, pinta la responsabilidad en contra del partido denunciado, porque efectivamente de auto se demostró que se colocaron dos espectaculares antes de que iniciara el periodo de campaña. Como todos sabemos, en nuestro estado inició el periodo de campaña a partir del 18 de abril, y estos espectaculares fueron colocados por lo menos el 15 y 16 de abril, ya estaban visibles. De la diligencia que realiza la responsable, bueno, si bien la hace hasta el 17 de este mes de abril, que fue cuando presenta la queja, bueno, se desprende que efectivamente están colocados dos espectaculares, uno colocado en la avenida Llena de Carrales de la colonia Juan Centenar, y la otra en la avenida Juan B. Tijerida, por un lado de San Carlos, lo que conocemos como San Carlos. Aquí resulta correcto que la responsable haya declarado que no había responsabilidad por lo que hace la candidata, en virtud de que, bueno, inicialmente ella presenta un escrito de denuncia previo a la presentación de la denuncia. Ella presenta un desliz donde dice que pues, se percató de la existencia de estos espectaculares, pero que ella no tiene responsabilidad en ello, que quien contrató en todo caso con la empresa fue el partido. El representante del partido, al comparecer ante la responsable, pues dice que ellos efectivamente realizaron un contrato con la empresa, la persona moral Impactos, Frecuencias y Coberturas en medios. Aduce que se le dijo que a partir del que iban a hacer la colocación de los anuncios. Sin embargo, en autos no obra medio de prueba que lo deslinden de responsabilidad, y por tanto resulta correcto que la responsable le haya quitado responsabilidad al partido. Ahora bien, el quejoso dice que le roga perjuicio en atención a que con los medios de prueba se demostró que la candidata a diputada pues también estaba realizando otros tipos de campaña, y además incurrió en la infracción de
En el expediente, en el auto, no hay elemento de prueba que demuestre dichas circunstancias. En primer término, porque no está demostrado que esta persona sea cuando puede incurrir en este tipo de promoción personalizada. Y en segundo, porque de la diligencia que practicó la responsable en los lugares donde estaban los espectaculares, se desprende que si bien hay un anuncio del Partido Demócrata de México, en el cual pues hace alusión a los logros que ha obtenido, sin embargo no aparece ni la imagen de la candidata ni el nombre de ella. Si bien al final o abajo del espectacular aparece con letras muy pequeñas, candidato, incluso no dice candidato a diputado distrito 15. Pero sin embargo no hay ningún medio de prueba que acredite que efectivamente ella es responsable de las situaciones que se le están atribuyendo. Y por lo que hace al agravio que el quejoso aduce que la responsable debió de haber referido a la empresa que exhibía en el contrato y haber llamado a la empresa para ver si le resultaba responsabilidad, pues nosotros estamos considerando que no le existe la razón en virtud de que, bueno, ya se determinó que existe una responsabilidad por parte del partido y se impuso incluso ya una sanción por ello, y consideramos que a nada práctico conduciría el llamar a la empresa a reportar, a manifestar su dicho en relación a esto. Y por último, en cuanto a la calificación del asunto, pues consideramos que es correcta la ubicación que la fijó la responsable, como leer, toda vez que analizó todas las circunstancias que rodearon el presente asunto, no existe constancia de que haya sido reincidente, que con anteriores ocasiones haya sido sancionado por esta conducta en este proceso electoral. Consideramos que está bien calificada la falta y la administración pública que se verificó también, y es por lo que se les propone en este pleno confirmar la resolución. Gracias. ¿Nos va a poner alguna otra intervención? Adelante, Comisión Seguida. Nada más para puntualizar y sumarme al proyecto de la magistrada Concepción Reyes en el sentido de la salida que le da la promoción personalizada de un servidor público y que aduce el recurrente que se violó el artículo 134 para octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La promoción personalizada la hacen los servidores públicos y si estamos hablando de un acto o una infracción que se cometió en abril, lógicamente que en términos de los requisitos que establece la Constitución Política para ser diputado es, de acuerdo al artículo 30 de la Constitución Política del Estado, haber separado por lo menos 120 días antes de que inicie la jornada electoral. En ese sentido, evidentemente que no se trata de una servidor pública y hay una inexacta apreciación del recurrente en relación a la violación de la Constitución, y en el proyecto se da cuenta de que, como bien lo establece el 34, ni aparece la voz ni aparece la imagen, no obstante que tampoco hay elementos probatorios o que se busca algún organismo donde se desempeña esta persona en alguna independencia del municipio, del estado o de la federación. En ese sentido, adelante mi voto que nos sumaría el proyecto del que hacemos cada uno. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? Señor secretario general, ¿de acuerdo? Por favor, si no se tomar la votación. Dos aprobación, magistrado. Magistrada ponente María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrado Denis Sevilla Treviño. A favor del proyecto. Magistrada Emilia Vera González. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta Marcela Garza López. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, informo usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados que integran el pleno de este proyecto. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 30/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los conceptos de agravio hechos valer por el recurrente. Segundo, se confirma el acuerdo identificado con la clave IETAM/CG-11/2016 de 4 de mayo de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas en el expediente PSE-24/2016. Tercero, notifíquese como el derecho corresponda y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señora licenciada Gloria Graciela Reina Javier, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno
La ponencia a cargo de la magistrada Elvira Rivera González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el expediente TERRA 31-2016, en el cual el Partido Acción Nacional, a través de su representante, incumple la resolución SE y ETAM 14-2016, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas el 2 de mayo de 2016, por medio de la cual se resolvió desechar la denuncia en contra del ciudadano Jesús de la Garza Díaz del Guante, candidato a presidente municipal del Partido Revolucionario Institucional en Matamoros, Tamaulipas, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, con fundamento en que el actor ofreció como única prueba la publicación en el periódico denominado Contacto de una fotografía dentro de la sección denominada Matamoros, donde manifestó que aparece Jesús de la Garza Díaz del Guante, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas, con el líder magisterial Luis Humberto Hinojosa, con texto al pie de la mesa. Esgrimiendo en esencia los siguientes agravios: que con dicha resolución se violentó, dejando de hacer y cumplir el artículo 332, fracción cuarta de la Ley Electoral de Tamaulipas, en lo relativo a iniciar diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación, para poder determinar la resolución y no desechar la denuncia. Que la autoridad haya considerado que no expresó con claridad el hecho los hechos en materia de la denuncia. Que se debió hacer la investigación ya que dejaron de dar certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia a principios del proceso electoral. Y se duele del hecho de referir y aplicar el principio general del derecho que dice el que afirma está obligado a probar. Esta ponencia propone declarar infundados los agravios manifestados por el actor en razón de lo siguiente. Resulta necesario establecer que la finalidad del procedimiento especial sancionador consiste en determinar en su caso la responsabilidad de los sujetos a los que se les imputa llevar a cabo conductas infractoras de las normas electorales en el desarrollo de un procedimiento electoral para imponerles la sanción correspondiente. Asimismo, dicho procedimiento se rige preponderantemente por el principio dispositivo, en el que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. Con independencia de que el apelante haya expresado en la denuncia con claridad sus pretensiones, la propuesta de declarar infundados los agravios es porque al tratar de explicar la claridad de sus argumentos se apoya en apreciaciones subjetivas y carentes de sustento legal. Con respecto a la finalidad de la reunión que aparece en la fotografía y la aseveración de la responsable respecto a una posible falta de claridad, no desvirtúa el hecho de que las pruebas aportadas resultaron insuficientes. Por tanto, esta autoridad jurisdiccional coincide con la autoridad responsable en considerar que la fotografía publicada en el periódico es insuficiente y carece de fuerza probatoria para crear en el ánimo del juzgador la convicción de que la conducta supuestamente sancionable fue realizada y mucho menos que se realizó en el tiempo que se pretende acreditar, por lo que se insiste en la prueba por sí sola no alcanza ni siquiera a presumirse que la conducta fue realizada. De lo anterior se colige que la fotografía publicada y ofrecida por el recurrente genera un indicio leve, ya que no se desprende de ella elementos suficientes para tener por cierto los hechos narrados, ya que no se relacionan con otras notas o documentos de los que se desprende con certeza lo aseverado por el aquí recurrente, por tanto, no es apta para el fin pretendido. Por lo tanto, en razón de que la prueba ofrecida no fue suficiente para acreditar su veracidad, sus autores, en su caso la relación con el partido político candidato, su carácter general, su magnitud, toda vez que la misma en el mejor de los casos únicamente representa un indicio leve, al que no se le puede otorgar pleno convencimiento de la existencia de una conducta realizada por quien fue culpado de la posible infracción a la norma electoral, y a diferencia de lo que afirma el actor, esta ponencia considera que en el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable sí observó los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia que rigen en materia electoral. Por tanto, al no existir otro elemento de prueba que se pueda vincular con la prueba aportada por el quejoso, esto solamente tiene un valor judicial, insuficiente para demostrar los hechos que señala el actor en su escrito de demanda que permitan el inicio de la investigación, por lo que esta ponencia propone declarar infundados los agravios y confirmar el acto impugnado. En la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, en su consideración el proyecto de cuenta. En el caso que nos ocupa, tenemos el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Matamoros, Tamaulipas, presentó una denuncia en contra del señor Jesús de la Garza, candidato de la coalición PRI-PRD a presidente municipal de dicho municipio,
y en el cual le atribuye actos anticipados de campaña y las mismas que se iniciaron aquí en el Estado el día 18 de abril. Él, para fundamentar su aseveración, exhibe un ejemplar del periódico denominado Contacto, en el que aparece una fotografía con un pliego que señalan, identifican a la persona de Jesús de la Garza con un líder magisterial. El propio denunciante manifiesta en su escrito que el día 11 de abril, sin precisar hora ni lugar, y curiosamente el periódico que está exhibiendo es precisamente de fecha 11 de abril, de tal manera que ya de por sí, si no se está precisando circunstancias de modo ni lugar, y la que señala del día 11 de abril no pudo suceder en esa fecha, si además no aporta otros elementos de prueba, podemos considerar que el secretario, cuando desechó esta denuncia, lo hizo conforme a derecho. ¿Por qué? Porque conforme a la legislación, al artículo 318 de la ley electoral de Tamaulipas, las pruebas deben de ofrecerse desde el escrito inicial. Y en ese escrito inicial él dice: ofrezco la testimonial a cargo del director del periódico, testimonial a cargo del señor Hinojosa, testimonial a cargo, ni siquiera señala nada en particular, ni domicilio, ni hechos, ni en qué consiste, ni cómo va a ser la testimonial, pero aún así, dadas las características del procedimiento en materia electoral, la prueba testimonial no puede ser ofrecida de esa manera. La única forma en que esta clase de pruebas puede ser ofrecida es cuando consta en un acta levantada por el Secretario Público, en la cual se hayan identificado los declarantes y que hayan dado fundada razón de su dicho. Luego entonces, si no se aportó de esa manera, lo único que tenemos es un ejemplar aislado que las propias manifestaciones del denunciante no son coincidentes por ser de la misma fecha que la asegura que tuvieron lugar los actos, pues entonces estamos de acuerdo y proponemos a ustedes que se confirme el acto reclamado, que fue el desechamiento de esta denuncia. Gracias, magistrada ponente. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Sevilla. Independientemente de la prueba que nos menciona la magistrada ponente, en el sentido de que es de la misma fecha y que el partido recurrente, en primera instancia denunciante ante el Instituto Electoral, pues solo aportó una prueba y aporta pruebas testimoniales que, como bien expone la magistrada, pues en materia electoral pues no se desahogan, sino más ante el carácter público. Pero quisiera llamar la atención de diversas tesis que se invocan en el proyecto, no se complementa, está equivocada, pero que es derivada del antecedente de este tribunal electoral en el año 2007 y que debido a un asunto que se resolvió en ese órgano jurisdiccional, pues se hizo tesis de jurisprudencia que dice: procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer los hechos que estima constitutivos de la infracción legal y aportar elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad investigatoria. No puede ser que un partido político vaya y le diga al órgano electoral: aquella persona haciendo propaganda o se está adelantando o cometió esta violación de esta ley, y aporte una prueba. Tienen la obligación, porque no es la naturaleza del Instituto Electoral de Tamaulipas andar haciendo investigaciones, aunque hay un régimen electoral sancionador previsto en esta ley. Su naturaleza es organizar el proceso electoral y generar condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos electorales. Por eso, cuando conoce de manera excepcional o natural de denuncias o quejas que presentan los partidos políticos, la jurisprudencia y la propia ley exige que presenten por lo mínimo indicios suficientes para que la autoridad pueda desplegar su facultad investigatoria en un sentido o en otro. Pero cuando es una prueba y aparte esa prueba no se encuentra suficientemente descrita sobre circunstancias de modo, tiempo, lugar, no hay, como bien se cita en el proyecto, que sean diversas notas firmadas por diversos columnistas o periodistas en diversos medios, pues no le genera indicio
a la autoridad, y en ese sentido, lejos de comenzar una investigación, pues es válido que puedan desecharlo, máximo también cuando se ofrecen pruebas testimoniales y, como bien lo dice la magistrada, y bien se dice en el proyecto, en términos del artículo 350, las únicas pruebas que se emiten son otras. Entonces, no la testimonial, y sí se emite de manera excepcional, pero ante notario público. En ese sentido, también me sumo al proyecto que da la magistrada. Gracias, magistrada. ¿Alguna intervención? Señor secretario general, si no se toma la votación, por favor. Con su autoridad, magistrado presidente. Magistrado ponente, tendría la votación. Con el proyecto. Magistrado Edith Aguirre Ferrer. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Marcela Velasco López. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los votos de los magistrados que integran el pleno de esta Cámara. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado por el número de expediente TRA 31, diagonal 2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios manifestados por la parte actora en el presente medio de impugnación. Segundo, se confirma la resolución identificada como SE-IETAM, diagonal 14, diagonal 2016, emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor, de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo. Consideraría magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 32 de 2016 interpuesto por el ciudadano Rafael Pimentel Mazur, representante propietario del partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital 14 de Tamaulipas, en contra de la resolución de fecha 10 de mayo del presente año, emitida por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la cual se desecha la queja interpuesta por el referido instituto político en contra de Eduardo Abraham Casar Báez y del Partido Revolucionario Institucional por colocar propaganda electoral fuera del Instituto 15 de Tamaulipas. En la cuenta del actor aduce esencialmente los siguientes motivos de disenso. Inciso A. La inexacta determinación de la responsable al determinar el desechamiento de la queja bajo una causal de improcedencia inaplicable. Inciso B. La indebida valoración de las pruebas y la falta de efectividad en la investigación de los hechos denunciados. Inciso C. La falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. Esta ponencia considera que no le existe la razón del Partido Movimiento Ciudadano cuando afirma que la autoridad administrativa electoral realizó una indebida aplicación y errónea interpretación de la ley al justificar su determinación al citar el artículo 346, segundo párrafo de la ley electoral del Estado de Tamaulipas en su resolución. El error en la cita de preceptos legales no se traduce necesariamente en una indebida fundamentación de la resolución controvertida, si del contenido integral de la argumentación realizada por la autoridad responsable se advierte la intención de esta y hacer referencia al artículo debidamente aplicable. En efecto, al analizar las consideraciones que sostuvo en su determinación, no existe duda de que dicha autoridad ejecutiva electoral se refería a la fracción segunda del mismo precepto, el cual reconoce que, sin prevención alguna, se echará de plano la queja cuando los hechos denunciados no constituyan de manera evidente una violación en materia de propaganda electoral dentro de un proceso electivo. Por otra parte, esta ponencia estima que no le asiste la razón al Partido Movimiento Ciudadano en cuanto a la indebida valoración de las pruebas y la falta de efectividad en la investigación de los hechos denunciados por parte de la responsable, como a continuación se expone. La norma electoral local, particularmente el artículo 250, establece diversas provisiones en relación a la colocación de propaganda electoral. Sin embargo, estas provisiones no abarcan la colocada fuera de la demarcación territorial. De ahí que, analizado el material denunciado, no encuadra en alguna de las hipótesis que prohíben la colocación de propaganda electoral, sobre la cual existe un tipo administrativo establecido. En ese orden, se concluye que se está en presencia de una tipicidad en la conducta, que al no ser regulada por la legislación electoral local, no puede constituir una infracción en la misma. Luego, entonces, se estima que fue correcta la determinación asumida por la responsable en declarar la improcedencia de la queja promovida por el Partido Movimiento Ciudadano en virtud de que los hechos denunciados relativos a la colocación de propaganda electoral fuera de la
demarcación territorial no constituye una violación a la ley electoral local que pudiera ser susceptible de ser conocido por la autoridad administrativa electoral. En consecuencia, la autoridad administrativa sí atendió a cabalidad el material probatorio aportado y fue exhaustiva en el análisis del acto sometido a su conocimiento. Porque de la lectura de la resolución impugnada se aprecia que efectivamente se pronunció respecto a los medios de prueba y de la totalidad de los planteamientos, de tal manera que la cuestión instituida fue resuelta en su integridad. Por último, esta ponencia considera que no le existe la razón al recurrente cuando alega que la responsable no plasmó los fundamentos que tomó como base para su decisión ni los razonamientos que la llevaron al dictado del acto reclamado. En especie, la autoridad administrativa electoral sí invocó los preceptos jurídicos que estimó pertinentes para sustentar su decisión y además se aprecian los razonamientos a través de los cuales derivó que la conducta reclamada no constituía una violación a la normatividad electoral, pues del marco normativo no se advierte el supuesto ni la sanción correspondiente que establezcan que colocar propaganda electoral fuera de la demarcación territorial constituye un hecho ilícito. Por lo tanto, esta ponencia propone se confirme la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, me voy a permitir hacer una intervención muy breve en relación a este asunto por tratarse de un proyecto que se propone a este pleno por parte de la ponencia a mi cargo. Y nada más quiero insistir en dos cosas. Uno, acude ante nosotros el Partido Movimiento Ciudadano a efecto de establecer un recurso de apelación donde se queja de que la autoridad responsable, en este caso, insisto, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, desecha un procedimiento especial sancionador que ellos interponen en contra del candidato a diputado por el distrito 15 del Partido Revolucionario Institucional, señalando que aquí el problema, y esto de verdad es como una particularidad, que este diputado candidato a diputado, coloca propaganda fuera de la demarcación territorial correspondiente al distrito por el cual está participando. Y básicamente se queja de dos cosas. En primer lugar, señala que la responsable hace una indebida aplicación y errónea interpretación de la ley, porque a su consideración señala de manera equívoca los preceptos legales que invoca para tomar su determinación. Y sí quiero aclarar que la autoridad responsable, a lo largo de su escrito donde desecha este procedimiento especial sancionador, lo fundamenta el artículo 346, fracción segunda, pero hay alguna parte de la resolución donde establece párrafo segundo. Hay una equivocación por parte de la responsable. Sin embargo, punto número uno, sí hay partes de la resolución donde invoca el artículo, el precepto en el que se está fundamentando de manera correcta, y aunque en algún momento sí efectivamente tiene esta equivocación y señala el segundo párrafo, de la argumentación que da y al momento de explicar sus razones, se puede establecer claramente que esa resolución, que es ahora controvertida, sí está fundamentada y están los argumentos del articulado que corresponde de acuerdo a la ley electoral. Por lo tanto, no sería suficiente este error en el que tiene la responsable en algún momento dado la resolución como para señalar que está indebidamente fundado y motivado. Es un punto, ya nos hemos pronunciado aquí, la Sala Monterrey también se ha señalado en ese sentido que la incorrecta, señalamiento del artículo invocado no sería suficiente para revocar algún acuerdo. En otro sentido, en el segundo agravio que señala, que creo que es importante precisar, insisto, señala que hay una indebida valoración de las pruebas y falta de exhaustividad en la investigación de los hechos denunciados en virtud de que la autoridad responsable considera que no hay una conducta que se pueda sancionar y desecha. Aquí qué es lo que estamos señalando. Efectivamente, estamos proponiendo a ustedes pleno que se confirme este acuerdo, este desechamiento, porque si, como sabemos, el procedimiento especial sancionador proviene o tiene los mismos fundamentos, los mismos principios que el dispone al momento de que la autoridad puede hacer facultad de su autoridad sancionadora, esa facultad coercitiva para investigar y sancionar. Sin embargo, tenemos que tener ciertos principios de seguridad jurídica, de certeza
que implicarían que esas conductas sancionables estuvieran debidamente tipificadas en la ley, tuviera una conducta que esté establecida dentro de las normas con anterioridad al hecho que se genera y donde se estableciera perfectamente la conducta con una relativa sanción, con relativa sanción. En ese sentido, el artículo 250 nos señala diversos supuestos donde son prohibiciones para la colocación de la propaganda electoral. Me permito señalar algunos ejemplos. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada siempre que haya permiso del propietario, se podrá colgar o fijarse en bastidores y mamparas, no podrán colocarse en elementos de equipamiento, no se podrá pintar monumentos ni edificios públicos, etcétera, etcétera. Y la ley nos señala varios supuestos donde efectivamente se establecen limitantes o prohibiciones a ese derecho de hacer propaganda. Sin embargo, no encontramos en la ley un supuesto que diga una sanción a aquel candidato que coloque propaganda en una demarcación territorial distinta, en este caso fuera del distrito 15 que corresponde a Victoria. Entonces, en ese sentido, no hay tipicidad, hay una atipicidad de la conducta, no puede ser sancionable y por lo tanto consideramos que la autoridad responsable es correcta su actuar al momento de desechar la queja, digamos, el procedimiento especial sancionador, y por eso se propone confirmar el acuerdo. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Por favor, maestra Solís. Gracias, maestra presidenta. ¿Cuál es el acto reclamado en el asunto que estamos tratando? Un candidato a diputado fue y colocó propaganda fuera de su distrito. Para ejemplificarlo, es como si un candidato a gobernador va y coloca propaganda en el estado vecino, o un candidato a presidente municipal lo hace en el municipio también de su vecindad, y esto ocurre en este asunto. Un candidato del distrito electoral 15 con cabecera en Ciudad Victoria pues coloca propaganda fuera de su distrito, viene el partido Movimiento Ciudadano y se denuncian porque está colocando propaganda fuera de su distrito electoral. ¿Cuál sería la límite en este asunto? Pues determinar si un candidato que coloca propaganda fuera de su distrito electoral debe ser sancionado por la autoridad administrativa electoral. Y viendo explicada usted, magistrada presidenta, pues cuando leemos la ley electoral y las reglas que deben seguir para la aplicación de propaganda electoral, pues no está, porque es un absurdo que se sancionará a quien coloque propaganda fuera de su distrito electoral. Y efectivamente estamos ante una atipicidad o ausencia de tipo, que si bien son principios de naturaleza penal, pues hay una reiteradas criterios de sentencias y jurisprudencias, así como tesis, en las que los principios del derecho penal también son aplicables al régimen administrativo sancionador. Y creo que muy puntualmente en su ponencia se cita el artículo 14 constitucional que dice: en los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayor razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Hablando de materia electoral, pues estaríamos hablando a la falta electoral. ¿De qué se trata? Y aquí no hay una hipótesis que nos permita fundamentar alguna determinación donde digamos que la autoridad administrativa electoral debe sancionar a esta persona. Yo sí estaría de acuerdo que el partido actor, pues aparte de presentar su queja, debió de haberle dado o presentado escrito al secretario ejecutivo para que se tome en cuenta como gastos de campaña, pero no como una falta de naturaleza electoral que este orden no debe sancionar a través del procedimiento administrativo sancional. En primera instancia, la autoridad administrativa electoral, y en segunda instancia nosotros valorar si se hace. Es parte de nuestra presidenta. Adelante también que comparto su proyecto. Gracias, magistrado. Y también nada más, de ahorita que comenta el magistrado, traer a colación el hecho de que en el medio de impugnación no establece realmente el actual un agravio que le genere. O sea, cuál sería el perjuicio o cuál sería el derecho a tutelar, ¿no?, de este partido apelante, en el sentido de que en todo caso considero que el sufrimiento sería para el propio candidato que eroga un gasto, como dijo el magistrado Izaguirre, que sería inadecuado porque no impactaría dentro del territorio por el cual está tratando de conseguir un cargo público, pero no se precisa en ningún momento en el medio de impugnación
cuál sería ese agravio, ese daño que le pudiera generar al partido político el hecho de que el candidato hubiera puesto propaganda fuera del distrito que le corresponde. Pero, señor secretario general, si quiere tomar la votación, por favor. Con su autoridad, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcela Garza López. Con el proyecto. Magistrado Mary Salió de Salud. Con el proyecto. Magistrada Maremo Sesión de Diputados. Con el proyecto. Magistrada Niña Vera González. A favor. Magistrada presidente, como usted, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados que integran el pleno de sesión. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TR 32/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, son infundados los conceptos de agravio hechos valer por el actor por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución de fecha 10 de mayo del presente año, emitida por el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se desecha la queja interpuesta por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de Eduardo Abraham Cataz Báez y del Partido Revolucionario Institucional por colocar propaganda electoral fuera del Distrito 15 de Victoria de Tamaulipas. Tercero, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 12:43 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión.